Buenas tardes para todos. El día de hoy les traigo un tema que se llama las Cortes del Cielo. Y ustedes dirán, ¿y por qué le dio por hablar de ese tema? Y bueno, la verdad es que en estos días he estado bastante pensativa sobre situaciones relacionadas evidentemente con la nación, con Colombia, las elecciones que vienen este 29 de mayo. Los resultados electorales de las elecciones de Congreso, pero también los cuestionamientos sobre la integridad de las elecciones, de todo lo que fue el conteo, todo lo que fueron los resultados, en fin, del escrutinio, pero también situaciones al interior del partido político al cual yo pertenezco, pero también claramente el avance de la maldad y la injusticia en nuestro territorio. Entonces le pedí a Dios que me indicara cómo podía yo contribuir en estos momentos decisivos del país a hacer algo al respecto, y una pareja de pastores amigos me compartieron sobre este tema de las cortes celestiales, que creemos que puede ser la clave para resolver muchas cosas. Entonces he venido estudiando el tema, he venido leyendo un libro de Robert Henderson, y a pesar de que aún estoy en proceso de estar estudiando y analizando este tema, lo que aprendí fue tan revelador que estoy segura que si nosotros nos ponemos a cuentas con Dios, como personas, pero también como familias, como organizaciones, como iglesias, partidos políticos. Esto va a redundar en una liberación del plan de Dios para la nación. Y esto puede terminar muy bien para Colombia este año. Lo que tenemos que entender inicialmente es que Dios tiene un destino, un propósito para cada persona, para cada familia y para el conjunto de todas las familias, es decir, para la nación. Esto lo vamos a ver en Salmo 139. Pero resulta que tenemos un enemigo que se aprovecha de nuestros pecados o de nuestras iniquidades, ¿sí? Ya sean personales, ya sean familiares, los que están en nuestro linaje, para presentar su acta de decretos ante el juez supremo. Entonces, hoy vamos a mirar todo esto y vamos a ver cómo en el reino de los cielos también podemos estar viendo perfectamente este tema legal. Y vemos también que hay asuntos que no se resuelven ni con la oración, ni con la guerra espiritual, temas relacionados con maldiciones, como por ejemplo problemas de salud, relaciones, divisiones, pleitos, problemas financieros. Y entonces yo veía cómo Robert Henderson decía en una de las entrevistas que le hacen que él tenía un caso de un hijo de él, ya mayor, pues como de la mía, que se divorcia y cae en una depresión profunda durante 2 años. Y él en ese tiempo, pues él hace de todo. Él ora, él hace guerra espiritual, él ata, desata, declara, y no sucede absolutamente nada. El hijo sigue en total depresión, no sabe qué sigue con su vida, ya cree que no sirve para nada. Y es cuando Dios le dice a él, trae a Adán a mis cortes. Y él comienza a meterse en este tema de las cortes celestiales. Y es cuando él comienza a hacer un proceso, un procedimiento que les voy a contar cómo se hace y cuál es su trasfondo bíblico. Y de esta manera él logra, en menos de un día, logra como liberar a Adam de esa, digamos, atadura que él tiene y esa razón por la cual no avanza. Y finalmente el muchacho lo llama y le dice, papá, ya estoy bien, ya quiero continuar con mi destino, ya sé lo que quiero hacer y quiero continuar con el ministerio. Y finalmente, pues, resulta que el muchacho ser muy exitoso, pues, con su propia iglesia. Entonces vemos que él decía, lo que me tomó 2 años a punta de guerra espiritual y oración, lo resolví en un día, llevando el caso a la corte celestial. Y ¿cuál es el principio de todo? Que nosotros podemos acercarnos a Dios como padre, como amigo, pero también como juez. Y sobre este tema me voy a enfocar el día de hoy, pero además ustedes compartirán conmigo que en la Biblia está llena de referencias a Dios como juez. Entonces vamos a hablar mucho de eso. Y vamos a entender que todo es legal en la esfera espiritual. Todo tiene un trasfondo legal. Así que los abogados yo creo que van a disfrutar mucho de esta charla. Y vamos a entender cómo la crucifixión de Jesús es la más poderosa transacción legal de la historia. Y es lo que les decía, que a veces tratamos de ejecutar esto en el campo de batalla en lugar de hacerlo en las cortes.
Y esto nos genera mucha frustración porque podemos estar orando por un tema y no ver absolutamente ningún avance. Entonces, qué bueno sería que podamos entender si esto aplica a lo que nosotros necesitamos y cómo lo debemos de llevar a cabo. Debe quedar muy claro que no nos podemos salir de la Biblia, porque pues esto puede llegar a ser muy delicado. Y por esta razón, todo lo que yo les voy a decir el día de hoy va a quedar totalmente respaldado por la palabra de Dios. Algo que también quiero hacer salvedad es que una de las condiciones indispensables para llevar un caso a las Cortes del Cielo es que nosotros entendamos el concepto de iniquidad y que esta iniquidad, de la cual voy a hablar más tarde, hay que resolverla de raíz para que logremos que cumplamos con nuestro destino y el propósito para el cual fuimos creados, lo que está escrito en el libro sobre nosotros. Es decir, que es delicado si yo me acerco a la corte del cielo, pero yo no estoy a cuentas con Dios, ni tengo esa actitud que debo tener de humillación ante Él y de pedirle que perdone mis pecados y ser muy específico en cuáles son los pecados, porque también hay casos que se han presentado, hay casos que se han llevado a las cortes, pero ahí hay un caso de iniquidad que no se ha resuelto. Entonces, así no se hacen las cosas. Entonces quiero que vayamos como mirando el paso a paso de cómo se hace esto y yo tengo la total confianza en que esta puede ser una herramienta maravillosa para poder sanar el corazón de Colombia y también que haya justicia en nuestro territorio, en nuestras organizaciones y en nuestras familias. Y miren este versículo, yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Hazme recordar, presentémonos a juicio, plantea el argumento de tu inocencia. Y esto está en Isaías 43. Entonces, aquí se comprueba perfectamente lo que les acabo de decir. Y yo les hablaba de que Dios tiene un destino y un propósito para cada uno de nosotros, pero también para las familias y para las organizaciones. Llámese una iglesia, llámese un partido político, llámese una empresa, ¿sí? Y dice esto, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Es decir, que cada una de las personas que viene a esta tierra tiene un libro y Dios tiene un plan. Y recordemos que los planes de Dios son planes de bienestar y no de calamidad. Entonces, Dios tiene un propósito para cada persona. También por eso es que nosotros nos oponemos al aborto, porque cuando se aborta una criatura, se está truncando un propósito que Dios tenía con esa vida. Entonces, pero lo mismo sucede con cada persona y muchas personas nunca llegan a ver su destino cumplido en su totalidad. Miren esto. Mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Imagínenselo. Su trono con sus ruedas centelleaban como el fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían, centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Y esto está en Daniel 7, del 9 al 10. Habla de unos libros. Está el libro de la vida, pero también ahí se escribe todo lo que está sucediendo, como en un juicio. Y es muy claro también esta parábola que se usa en Lucas 18 para explicar este concepto. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles?
Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y esta parábola la cuenta Jesús a sus discípulos para animarlos a que no desistan en la oración y en el clamor y en las peticiones al Padre. Pero también les presenta una nueva etapa o una nueva dimensión o faceta, que es Dios como juez. Porque lo entendemos como Dios como Padre, a veces como amigo, lo vemos mucho en Moisés, incluso en Abraham, pero Dios como un juez, y está en todas partes de la Biblia. Y hay un asunto importante aquí, es que la viuda no se dirigió al adversario para buscar justicia. La viuda le pidió justicia al juez. Entonces, si tú tienes un problema de injusticia, si hay algo que no está funcionando bien en tu organización, posiblemente tú puedes acudir a las cortes celestiales y pedir justicia, que la verdad salga a la luz. Y entonces vemos que hay muchas personas que están orando de continuo, ¿cierto? Y de acuerdo con la palabra de Dios, es decir, no están pidiendo nada que se salga de la voluntad de Dios, pero no tienen respuesta. Y lo que puede estar sucediendo es que hay algo legal que está haciendo resistencia, que está oponiéndose a este propósito y a este destino en el mundo espiritual, en el ámbito espiritual. O sea que ese propósito o ese plan de Dios no se está cumpliendo en una persona, en una familia, en una organización, que puede ser una empresa, que puede ser un partido político, que puede ser la nación en su conjunto, y que sentimos que no avanza, que todo se enreda, ¿cierto? Y la pregunta es ¿por qué? Entonces aquí vemos, por ejemplo, problemas de provisión financiera en una familia, o personas que no llegan jamás a convertirse o digamos, a ser salvas en una familia, enfermedades catastróficas, muertes prematuras. Y me dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué se está enredando esto? Y miremos esto, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. La maldición nunca vendrá sin causa. Entonces tenemos que ver esa maldición, que es aquello que se está oponiendo a esos planes que Dios tiene para cada uno de nosotros, que es un plan de bienestar y no de calamidad. Si hay algo que está truncando esto, tengo que entender cuál es la causa de eso. Entonces, eso es lo que vamos a ir mirando. Entonces, vemos que tenemos un adversario. Y ese adversario, miremos lo que dice sobre él. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esto está en 1 Pedro 5:8. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. O sea, él está ahí en las cortes todo el tiempo. Satanás busca que el plan de Dios no se lleve a cabo. Ese es su trabajo. Y él está atento a que nosotros cometamos un error, a que pequemos, o esas iniquidades de otras generaciones que vienen de nuestros antepasados, para que él reclame derechos legales sobre nosotros y de esta manera no se pueda liberar ese destino que tiene cada persona, y por esa razón sentimos que no avanza. Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, ahora otra vez recordemos, está el juez, ese que yo les puse, Dios con todo eso, que les hablaba del trono, que les hablaba el pelo blanco, todo esto se los mencionó en la primera parte de la charla, y ahora hablamos de que hay un acusador de los hermanos que nos acusa continuamente delante de nuestro Dios. Él está ahí poniendo acusaciones contra nosotros. Y entonces, ¿cómo lo hace? Lo hace mediante demandas legales, porque es un adversario. Entonces, él nos acusa, nos descalifica
y nos pone la mentalidad errónea, una mentalidad de pobreza, de enfermedad, de depresión. Pero también dice, ¿por qué ese destino y ese propósito que Dios tiene no logra liberarse? Porque hay una demanda en nuestra corte, en nuestra contra, en la corte. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuál es la demanda que está en nuestra contra que está haciendo que esto no fluya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a la corte, ir al Padre. ¿Y qué dice sobre el Padre? Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, cuando uno ya conoce cuál es el corazón de Dios y que Dios es bueno, si el que nos quiere ayudar, pues la idea es que podamos tener esa valentía para poder pedirle que nos ayude a poder avanzar en el plan que Él tiene para nosotros y que nos muestre cuál es esa acusación o cuál es esa demanda legal que están poniendo en nuestra contra allá en las Cortes Celestiales. Y para eso es el Espíritu Santo el que nos orienta y nos ayuda. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene si no lo sabemos? Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces el Espíritu nos va a permitir ver esas cosas que antes no las habíamos podido apreciar. Y hay muchas historias de personas que de verdad llegan a las cortes u oran con mucha fe y se les es revelado historias de sus ancestros, de cosas, de injusticias que ocurrieron. Por ejemplo, él contaba también otra historia de que se le iba a cumplir algo, que le prometían algo, que iba a obtener algo, y siempre se le dañaba todo, pum, en la víspera. Y eso una y otra vez. Y se fue a las cortes y habló con Dios. Y el Espíritu Santo le reveló que había habido una injusticia por parte de un ancestro de él, de un antepasado de él, contra una persona, y que le truncó su destino, pues obviamente, y el de toda su familia. Ahí había una demanda legal de Satanás contra todo ese linaje al cual él pertenecía. Entonces él entra a la corte y hace lo que les voy a ir contando y logra destrabar o liberar ese destino que Dios tenía para él. Y es una persona pues que se mueve muchísimo en el ministerio. Entonces tenemos que tener la confianza en que Dios nos va a ungir, nos va a fortalecer y nos va a empoderar. Si nosotros realmente creemos que esto es posible, que está a nuestra disposición. Entonces, como les dije, nos va a traer a la memoria aquellas cosas que incluso no teníamos por qué saber, pero que son las por las cuales el acusador de los hermanos no está permitiendo o está poniendo esa demanda legal contra nosotros. Miremos el acta de decretos, que yo creo que ya muchos lo han escuchado. Cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Y con él también fueron resucitados para vivir una vida nueva debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Entonces aquí estamos hablando de personas que ya confesaron a Cristo como su Señor y su Salvador. O sea que esto tiene que ver con nosotros. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces, Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. O sea, nuestros pecados ya han sido perdonados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esta manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Pero entonces uno dice, pero ¿por qué tantas personas que ya han confesado a Jesús como su Señor y su Salvador viven en maldición? ¿Por qué sus hijos no están sujetos? ¿Por qué tienen tantos problemas en su matrimonio, en sus finanzas? Si ya esto
esta promesa, esto que está en Colosenses 2:11, se aplica a todos nosotros. Ahora vamos a ir entendiendo los temas legales. Ya sabemos que la crucifixión de Jesús fue la transacción más legal más importante de la historia. Pero resulta que este veredicto tiene poder solamente cuando se ejecuta, como en los juzgados. Entonces nosotros por esa razón debemos reclamar esto, actuar como oficiales ante esta corte, ungidos y delegados por el Espíritu Santo, para reclamar lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces vamos a ir entendiendo de qué se trata. Pero resulta que yo no puedo ir a reclamar lo que es mío en la cruz si yo tengo iniquidad, si yo estoy viviendo en pecado. Porque como todo juez, yo me voy a presentar ante la corte y me van a decir, ay, sí, lo siento mucho, eso que me estás comentando de tu ruina económica, pero mira, resulta que aquí hay un acta de decretos que dice que tú eres infiel a tu esposa. Entonces, si nos vamos a presentar, tenemos que ir con la actitud adecuada y previamente, habiendo tenido conciencia de nuestra iniquidad y pidiendo perdón y arrepintiéndonos y viviendo en santidad, porque si no, pretender ir a la corte cuando yo tengo una iniquidad, pues no, ¿sí? Pero entonces también la idea es que el Espíritu Santo nos revele aquello que nosotros no tenemos conciencia, ¿sí? Entonces miremos, ¿qué es la iniquidad? Lo que tuerce el plan de Dios. Son las cosas que detienen la manifestación de la gloria de Dios, del propósito, del destino que Él tiene para nosotros. Y algunas manifestaciones de esto que son hijos concebidos en adulterio, el madresolterismo y el aborto. Y estas son cosas que quiero que tengan como encendidos, como los sentidos espirituales, y comiencen a examinar su linaje y examinar su propia vida, a ver si está la manifestación ahí. Es decir, casi todas las generaciones han tenido a sus hijos en adulterio. Casi todas las mujeres de tu familia han sido madres solteras. Ha habido abortos en todas las generaciones. Infidelidades se repiten. El papá fue infiel, el hijo infiel, el nietecito infiel y todos infieles. Divorcio, la pornografía, temas, incluso aquí ya temas organizacionales, por ejemplo, división. En algunas iglesias hay división de la división de la división, ni se digan algunas organizaciones. Pleitos por todo. En familias, abandono del hogar. Siempre es una mujer sola, sacando adelante a los hijos y el papá no responde. ¿Eso se repite en tu familia una y otra vez? Vicios, tema de drogas, tema de alcoholismo, que todos son borrachos en la familia, hijos en rebeldía, hijos en las drogas, deudas, familias que todos siempre viven endeudados, logran salir de la deuda y ya pum, se metieron en otra. Esos son iniquidades, que siempre, o personas que viven siempre en escasez, con ruina económica todo el tiempo. Organizaciones o familias o lo que sea en donde siempre hay mentiras, personas que se acostumbran a decir mentiras todo el tiempo, que son codiciosos, que ya son una codicia, una ambición desmedida por el poder, por el dinero, por la fama, la figuración. La manipulación, es un espíritu de manipulación y lo tienen y lo usan continuamente e incluso a muchos los confunden, tienen la capacidad de confundirlos y la capacidad de encantarlos, como si sacaran la flautita de Hamelin y la gente les cree. Engaños, esa tendencia a hacer injusticias, a pasar por encima de todo el mundo para sacar adelante mis planes. Pero también enfermedad, la manifestación de la enfermedad en una familia, en una persona. Muertes trágicas, viudez, se repite mucho la viudez en tu familia. Violaciones, intentos de suicidio en varias generaciones. Violencia intrafamiliar, crímenes. Roban como costumbre. Y entonces, ¿qué vemos? Que eso termina en que esa familia y esa persona en general no avanza y siente una frustración infinita, porque algunas de estas cosas suceden incluso en las iglesias. Les hacen una liberación, pero a los 10 días otra vez la persona cae en fornicación, otra vez. Pero ¿cómo si ya le habíamos hecho una liberación? ¿Por qué? Porque es que hay algo profundo allá atrás y hay que lidiar no con las ramas y las hojas, sino hay que lidiar con la raíz.
la raíz de dónde viene eso, ¿sí? Que hay una tendencia en tu familia a que tú seas tentado por ciertas cosas o que caigas en ciertos pecados o en ciertas maldiciones. Entonces ve mirando qué es lo que se repite. Entonces esto no es cuestión de una liberación puntual, porque se necesita realmente un arrepentimiento genuino y llevar esto a la corte, llevarlo, para poder que ese acta de decretos ya no tenga nada que ver contra ti, ¿sí? Que no tenga poder. Entonces, ¿qué es la iniquidad? Yo miraba, la iniquidad implica que inicialmente en la iniquidad no hay un arrepentimiento, ni se siente compasión ni remordimientos. En esas familias que no tienen ningún problema en que todos son una partida de borrachos y ni siquiera sienten remordimiento por eso. Ya se les volvió su cultura. La cultura de la casa es esa, la cultura del madresolterismo, la cultura de la pornografía, ni siquiera sienten que eso esté mal. Y eso es lo que tenemos que ir cambiando en nuestro país. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir al fondo de las causas y para eso es posible que nos toque pedir ayuda a expertos en sanidad interior. ¿Y estas cosas por qué pasan? ¿Cuál es la fuente de ese fracaso? Pues que resulta que los espíritus inmundos son como huevos de áspid. Están latentes en la vida de una persona por sus ancestros. Pero depende de nosotros, si nosotros vamos a caer en esa tentación, ya sea del adulterio, de la pornografía o del abandono de los hijos o lo que sea, si la vamos a permitir que se manifieste o si más bien vamos a ir a la corte celestial y vamos a anular eso que está, esa maldición que está contra nuestra familia. También puede suceder que se abrió una puerta en alguna generación o incluso en esta misma a través del pecado, inmoralidad sexual, una infidelidad, por ejemplo, pero también hechicería. Eso lo vemos, por ejemplo, mucho lo que sucedió en Venezuela, yo lo veo muy amarrado, este tema, ese pecado de la nación, el tema de la hechicería abrió ahí le dio autoridad moral, o más que autoridad moral, le dio derechos legales a Satanás sobre el territorio, por la hechicería, la brujería, pero también otros temas que pueden abrir puertas son las adicciones, esa costumbre de mentir, de manipular, injusticias, abusos, y de hecho para temas de sanidad interior te pasan una lista de chequeo para que tú vayas mirando en qué pecados o en qué iniquidades pudiste haber tú incurrido o tus ancestros, para que tú vayas digamos que vayas como renunciando a cada uno de estos. Y es que esto se transmite de generación en generación, que casi es como un cordón umbilical espiritual de donde todo esto sale. Pero no se preocupen que esto tiene solución. Lo importante es ser conscientes de que hay algo que se está manifestando en nuestra familia, en nosotros, y que no puede continuar, ¿sí? Porque está impidiendo que se cumpla nuestro propósito y nuestro destino. Pero también saben que la falta de perdón. Por ejemplo, contaban otra historia y era una señora que tenía sordera. Y entonces oraron por ella, le reprendieron, echaron fuera el espíritu de enfermedad, todo, declararon, nada. Entonces le dijeron, ay, vuelve mañana. Y el Señor esa noche le dice a ella que tiene que perdonar a sus papás. Al otro día ella regresa aquí con Robert Henderson y le dice, no me pude sanar, pero el Señor me dijo que perdonara a mis papás. Entonces, ¿ya lo hiciste? No lo he hecho. ¿Lo hacemos juntos? Entonces él la guía y ella perdona a sus papás por cualquier cosa que haya sucedido, cualquier amargura que haya sentido por, no sé, cualquier palabra, cualquier juicio, cualquier cosa que se lanzó contra ella. Inmediatamente ya hace, digamos, todo lo que es la oración de sanidad y ella siente un aceite caliente en el oído y ¡pum! Se le destapa y comienza a escuchar. Entonces miren que algunas veces las enfermedades también se derivan por falta de perdón. Entonces es algo que también tenemos que, no sé, ir al Padre y que realmente nos muestre si hay alguna persona o alguna situación que tengamos que perdonar. Y hay una cosa súper interesante acá y es el tema del diezmo. Cuando nosotros no honramos a Dios con nuestras riquezas y no tenemos una adecuada administración del dinero, esto se puede volver también algo que le da derechos legales a Satanás sobre aquello que era como ese libro que estaba escrito de nuestro destino y nuestro propósito. Y vamos a ver
algunas referencias al tema del diezmo acá. Entonces el diezmo también es muy importante que sea algo que ya tú lo tienes incorporado en tus disciplinas, o sea, que tú no lo dejas de hacer nunca, porque el diezmo te protege, ¿sí? Y hay otra cosa que quisiera como traer a colación en esta charla y es la manera en que yo he estado escuchando cómo están hablando las personas en Colombia, cómo hablamos mal de Colombia, cómo estamos hablando mal del presidente, diciendo incluso insultos, cómo hablamos mal de personas que están en liderazgos, candidatos a la presidencia. Todo eso estamos trayendo realmente maldición sobre el territorio, maldición sobre nosotros mismos, porque si tú maldices al presidente y hablas pestes de él, o maldices al próximo presidente de Colombia, pues ahí no queda nada bueno para ninguno de nosotros. Y con eso estamos atando con nuestras palabras y maldiciendo pues, el futuro de Colombia. Entonces yo te pido que esa charla te sirva para que tú entiendas que al hablar de esa manera, de nuevo, estamos dando derechos legales y eso queda en el acta de decretos también, cada vez que tú hablas mal. Y cada vez que nosotros criticamos y hablamos mal de nuestro esposo, de nuestros hijos, también esto está contribuyendo a que no se libere su destino y su propósito. Los estamos atando con nuestras palabras. Y bueno, y también a veces hay pruebas. Personas que no tienen absolutamente ningún pecado, personas que no tienen, digamos, ninguna iniquidad ahí familiar y simplemente son pruebas. Pero yo creería que eso es un porcentaje muy pequeño, que lo otro es, como dice la palabra, no hay maldición sin causa. Tenemos que ir a mirar eso porque está manifestándose. Miren sobre esta parte de lo como hablamos. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Entonces yo les pido que si tenemos algo contra el hermano, contra un grupo de personas que no piensan igual que yo o lo que sea, llevémosle esto al Padre, a las cortes celestiales y miremos el qué decide, porque Él es el único justo aquí. Tenemos que reconciliarnos con Dios. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que reclamar de manera intencional y entenderlo. No asumir que como ya confesamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, ya está hecho. Porque si es que si fuera así, y si no tocara hacer algo en la esfera legal, ¿sí? Cuando hay algunas cosas que están siendo detenidas en el propósito de una persona, ¿por qué vemos en las iglesias tanta maldición por parte de personas que están congregándose hace 10 años? Que los hijos no se convierten, que hay abandono del hogar por parte del hombre, alcoholismo, o sea, que puede estar ahí, madre solterismo, embarazo adolescente, aún dentro de las iglesias, drogas. Entonces uno dice, no, yo sí creo que es necesario hacer algo más que creer que yo ya lo hice una vez. No, tenemos que ir a la corte. Tenemos que ir a la raíz, porque no es podando las ramas, que no, que es que le hicieron su liberación y porque a los 10 días otra vez está igual. Tenemos que ir al fondo de todo esto, que es también el tema de las iniquidades. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá. Y si los apretaren, saldrán víboras. Entonces, de esto ya hemos venido hablando. Entonces, debemos de cortar de raíz esta iniquidad si realmente queremos acogernos a las cortes celestiales. Y yo les hablaba del diezmo, y el diezmo es muy importante, porque el diezmo es una demostración de que yo creo en el poder de Dios y que yo estoy sometida.
a Dios, sí, como Señor y como Salvador. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Esto está en Malaquías. Y contaban también una historia de que estaba un misionero, creo que estaba, no sé, estaba en México o algo así, y estaban en un sitio muy apartado y tenían como una pileta para hacer los bautizos, y él tenía un niño pequeñito de 3 años, y en medio de que él estaba pues ministrando y estaba con la gente, la persona que estaba a cargo del niño parece que lo perdió de vista, y para hacerles el cuento largo corto, el niño se metió en esta piscina y se ahogó. Y cuando llegaron el niño ya estaba flotando y estaba todo hinchado, también por el sol. Y cuentan que el misionero se metió a una chocita que tenían, a una carpita, y comenzó a clamar y a clamar. Y él le decía al Señor, yo te doy el diezmo, yo te doy el diezmo. Lo reclamaba, como decir, como que él no tiene derechos legales, yo estoy dando el diezmo. Y que entró la gloria de Dios a esa carpita y el niño revivió, resucitó. ¡Uf! El niño revivió. Entonces, el diezmo es una prueba a favor de nosotros, es algo que nosotros podemos llevar a la corte celestial y decir, yo te he sido fiel con los diezmos, yo he reprendido, tú has reprendido el devorador, porque yo he entregado los diezmos a tiempo de todo lo que yo me gano, o sea, no te he sido infiel con esto. Entonces, vemos que podemos interceder y que podemos tener conversaciones con el Padre y juez. Miremos, por ejemplo, Moisés, cómo Moisés hablaba con Dios. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento. ¿Sí? Entonces, miren, Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová, miren cómo le hablaba. También reclamaba promesas, le hablaba. Lo oirán luego los egipcios, porque en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste, diciendo Jehová, tardo para la ira y tarde misericordia, y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces miren cómo Moisés le hablaba a Dios. Ese es el tipo de diálogos. Él reclamaba las promesas. Él acudía a los planes de Dios, a lo que Dios quería hacer con este pueblo. Se lo recordaba. ¿Sí ven? Bueno, Sara, ¿y eso cómo se hace? Bueno, pues resulta que en el libro de Robert Henderson hay una referencia como un modelo de oración o un modelo de protocolo de cómo podemos entrar a las cortes celestiales y poder hablar con Dios como juez. Evidentemente, esto es un tema de muchísima solemnidad, muchísimo respeto cuando tú hagas esto, muchísima honra. ¿Qué puedes llevar? ¿Alguna circunstancia que no se haya podido resolver? ¿Un propósito frustrado? ¿Una injusticia que se te haya hecho como persona, familiar o un grupo de personas? E incluso
sería muy deseable, y yo se lo pido, si me están escuchando, pastores, que se haga oración, casa de oración por la nación, que nosotros podamos ir a las cortes celestiales, a los tribunales del cielo, a llevar el caso de Colombia, a llevar el caso de nuestra nación, para que se nos haga justicia, porque aquí vemos que pareciera que los malos están saliendo con la suya y que las oraciones del remanente no estuvieran a veces surtiendo efecto. Entonces, esto puede ser algo que nosotros podemos hacer, y yo les suplico que lo hagamos pronto, cada uno según el llamado que Dios le dio, que vaya a las cortes por su familia, por sí mismo, por su organización, ¿sí? Llámese su iglesia, llámese su partido, llámese lo que sea, que hagamos este ejercicio. Y primeramente ponernos a cuentas con Dios, resolver de fondo las iniquidades que estén al interior de nuestras organizaciones, de nuestras familias, de nosotros mismos, ¿sí? De nuestro linaje, y para que podamos pedir justicia y esperar el veredicto de Dios. ¿Cómo se hace? Primero, entrar a la corte, eso tiene como un preámbulo que se los voy a dar ahora, humillarse, es decir, estamos aplicando segunda de Crónicas 7:14, un tema de arrepentimiento que es indispensable para poder ponernos en presencia de Dios, presentar nuestro caso, responderle al adversario, porque él va a ir sacando todos los argumentos en contra de nosotros, entonces tenemos que responderle también con la palabra, hacer nuestra petición, recibir ya la justicia de Dios, recibir el veredicto y salir de la corte. Entonces, de eso se trata lo que vamos a hacer. Ya esto lo voy a dejar para el final de la charla, porque quiero como cerrar el tema, y los que me quieran acompañar hasta el final, que escuchen cómo se hace todo el proceso. Pero finalmente les quiero recordar el episodio de David, cuando David le dio por hacer el censo. Y cómo él se dio cuenta que había obrado mal, y sintió como una angustia, y en ese momento llega Gad. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo: ¿quieres que te vengan? O sea, como que ya hay un veredicto en contra tuyo, o sea, no obraste bien. ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 veces delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Es decir, Dios ya le había dicho: este es el veredicto por lo que hiciste, hay un castigo. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Es decir, que estás en buenas manos, estamos en buenas manos. Si acudimos a las cortes celestiales, Dios es el único Dios justo que existe, el único juez justo que existe. Entonces, ¿qué nos detiene para hacerlo? Si ya tenemos un corazón contrito y humillado, si ya hemos entendido cuál es nuestro pecado y nos hemos arrepentido, y si queremos que las cosas se desenreden, ¿sí? En el mundo espiritual, en el ámbito espiritual. Entonces, no tengas miedo, porque Dios es un Dios misericordioso y un Dios justo. Entonces, te voy a decir cómo sugiere Robert Henderson que hagamos esto. Bueno, como te dije, son 7 pasos, y dice, espérate un momento, te lo voy a leer. Esto está en el libro Operando en las Cortes del Cielo, es una guía. Yo hice una traducción libre porque pues partí del libro en inglés, y está en la página 251 de este libro. El primer paso es que entremos a la corte, y más o menos cómo podría ser la oración. Si tú quieres que yo te envíe este modelo, puedes escribirme a saracaicedo75@gmail.com y yo te puedo enviar el archivo para que tú lo adaptes a tus necesidades. Entrar a la corte. Señor, me presento a ti. Por fe ingreso a la dimensión celestial llamada las cortes del cielo. Me presento mediante la sangre de Cristo que fue derramada por mí. De acuerdo con Hebreos 10:19, entro al lugar santísimo a través de la sangre derramada por Jesús. Te agradezco porque es a través de esta sangre del Cordero que soy digno de estar en este lugar y presentar mi caso delante de ti. Someterse es el paso 2. Al presentarme ante tus cortes, Señor, me rindo
y someto ante ti, a quien tú eres. De acuerdo con Santiago 4:7, me someto a ti como Dios. Como resultado, el enemigo huirá cuando yo lo resista. Por esta razón vengo y con humildad rindo mi ser y todo lo que soy a ti. Te pido que de acuerdo con Romanos 12:1 al 2, yo sea un sacrificio agradable, santo y en sumisión a ti. Te pido que yo pueda manifestar tu voluntad buena, agradable y perfecta en mi vida. Examíname, Señor, y permíteme ser santo y agradable a ti. Permite que todo aquello que se opone a ti sea removido y extraído de mi vida. Trae a mi memoria, muéstrame si hay algo que no te agrada, alguna iniquidad, pecado, situación que no te agrada. Y aquí es donde los invito a que pidamos perdón por nuestros pecados, a que renunciemos a ataduras, a vicios, impureza sexual, cosas que hayamos hecho en nuestro pasado, pero también que sabemos que vienen de nuestros ancestros, hechicería, idolatría, el tema del mal manejo financiero, maldecir, hablar continuamente mal de alguien o de la nación, o de la iglesia o organizaciones en general, pedir perdón y arrepentirnos. Y también podemos hacerlo en nombre de un hijo, en nombre de nuestro esposo, en nombre de toda la organización en la cual estamos, o la nación, que qué bueno sería que los pastores pudieran hacer esta oración a nombre de la nación ante las cortes. 3. Presentar mi caso. Señor, traigo mi solicitud y petición ante esta corte. De acuerdo con Daniel 7:10, hago mi petición basada en los libros que están en el cielo. Por ellos presento mi destino profético y el propósito que fue escrito sobre mí desde el principio. También pido que todo aquello que está resistiendo mi destino y propósito ordenado por ti sea juzgado como ilegal e injusto. Les recuerdo a las cortes que el cumplimiento del propósito de Dios depende de que yo obtenga el destino que se escribió para mí. Por esta razón te pido que todo lo que está escrito en mi libro se cumpla. 4. Responder al adversario. Cualquier caso contra mí de mi propia vida o linaje, ahora pido que la sangre de Jesús hable por mí de acuerdo con Hebreos 12:24. Que cada pecado, transgresión, engaño e iniquidad sea limpiado, retirado de mí. Pido que todo aquello que el diablo esté usando para legalmente negarme, todo lo que ha sido ordenado para mí sea juzgado como ilegal e injusto. Me arrepiento de todos los cargos contra mí. Pido que Jesús hable por mí de acuerdo con 1 Juan 2, del 1 al 2, como mi intercesor y propiciación. Que quede registrado que mi fe y confianza están en Jesús y en su sangre. Por esta razón pido que toda boca que hable contra mí sea detenida en el nombre de Jesús. Me arrepiento de todos y cada uno de los pactos realizados con poderes demoníacos a través de sacrificios, ofrendas, juramentos, declaraciones, pactos con la brujería. Pido que cada altar en el ámbito espiritual sea derribado, que se silencien las ofrendas y los portales y puertas del infierno, que pierdan su derecho de actuar en mi contra. Devuelvo cualquier cosa que estos poderes reclamen que he ganado a través de ellos. No quiero nada de ellos. Solo quiero aquello que viene de Jesús y está escrito en mi libro en el cielo. Aquí la recomendación del autor es que seamos muy sensibles a cualquier idea, impresión, revelación que recibamos y que nos arrepintamos de cosas específicas y que todo esto lo hagamos con mucha fe. Y también los conocedores de la palabra podemos responder a las acusaciones de Satanás, podemos responder con la palabra, con la Biblia. No con palabras propias, sino con la Biblia, con lo que está escrito. 5, haga su petición. Padre, me presento ante ti a través de la sangre y la obra expiatoria de Jesús por mí. Pido que todo aquello escrito en mi libro se haga realidad. Y hacemos nuestra petición. Hacemos la petición, lo que está cercano a nuestro corazón, si venimos en representación de nosotros, de nuestra familia, de una organización. Y recuerden entonces, hablen con Dios y recuerden esas promesas. Incluyamos los versículos bíblicos que tienen que ver sobre eso, sobre la salud, sobre, en fin, sobre la provisión económica. 6, reciba. Señor, mientras me presento ante tus cortes, recibo lo que está siendo liberado por veredictos, decisiones y los fallos de las cortes del cielo. Te agradezco por tu generosidad y poder para dar. Te agradezco porque cada poder del diablo es revocado. Su derecho legal para acosar, resistir, impedir es anulado y cancelado en el nombre de Jesús. Gracias porque estoy llegando al destino escrito por Dios en mi libro y en el libro de mi familia. Aquello que ha sido retrasado ahora es liberado y me pertenece.
Lo recibo en el nombre de Jesús. Y finalmente salimos de la corte. Gracias, Señor, por permitirme presentarme a este lugar santo. Gracias por permitirme pisar tus cortes en este tiempo. Quiero agradecerte por la sangre de Jesús que me permite tener este privilegio, que quede registrado en estas cortes, que este es mi corazón y pasión por ti. Gracias por permitirme ser tu hijo y siervo del Dios Altísimo. Entonces, esa es la oración, ese es el protocolo que se maneja en las cortes celestiales. Es un modelo, pero pues pienso que nos puede servir. De nuevo, si lo quieres, envíame un mensajito a saracaicedo75@gmail.com y con todo el gusto te comparto el modelo que tengo. Entonces, pues nada, es mi deseo que toda persona, que toda familia, que toda organización logre liberar ese destino y ese propósito que Dios tiene para nosotros, y que podamos ir con esa confianza de que estamos ante un Dios misericordioso y un Dios bondadoso que solamente quiere nuestro bien para Colombia, para esta nación como un todo. Entonces, si cada familia y cada organización hace esta presentación ante las cortes celestiales, previo arrepentimiento por el pecado y la iniquidad, yo pienso que Colombia va por buen camino. Y que se haga la voluntad de Dios sobre nuestro país. Los amo en Cristo y nos vemos en una próxima ocasión.